La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Santo Domingo en Chimbote. Rosa María, muy buenos días, aunque de buenos no tiene ¿Cómo mucho. decirnos buenos días hoy día, no? Ha sido muy duro lo que hemos visto ayer. Yo creo que la audiencia de A Pensar Más está esperando muchas respuestas, muchos comentarios. Nosotros también esperamos también muchas respuestas, pero podemos ir adelantando lo que podemos saber hasta ahora. Primero, lo que ustedes han visto ayer en 4 momentos grabados por el congresista Mamani representan claramente, por lo menos en su modalidad de tentativa, delitos contra la administración pública. He traído acá el Código Penal y nos podemos pasar la mañana leyéndoles algunos tipos penales, donde ustedes claramente se darán cuenta que tanto Kenji Fujimori, como el congresista Bocángel, como el congresista Bienvenido Ramírez, como el funcionario de la SUCAMEC, ¿no es cierto?, el señor Aragón, hacen ofertas que son inadmisibles en la administración pública. Ofrecen de todo, de todo. El funcionario de la SUCAMEC ofrece 5 palitos, para comenzar. Explica una modalidad de obra que está absolutamente prohibida en el Perú, es ilícita y delictiva. Es decir, que los congresistas se quedan con un porcentaje económico del costo de las obras por gestionarlas y que se lo sacan a los alcaldes. En esa misma tónica le habla Bienvenido Ramírez, porque habla de reparto de obras, de tus obras y de las obras del otro, y de cómo se dividen las obras, mitad para ti, mitad para ti. No está hablando de quién inaugura la obra o de quién gestiona la obra. Es evidente que están hablando de un reparto económico de nuestros impuestos. Esas obras se hacen con plata de todos los peruanos. No son los billetes sobre la mesa de Vladimiro Montesinos, pero se está hablando de dinero. De eso se está hablando. Cuando este congresista Mamani, que ha grabado en 4 oportunidades estas conversaciones, las ha grabado sabiendo que lo estaba grabando, lo que le ofrecen es de todo, pero básicamente la plata está en las obras. Luego le ofrecen acceso al poder. Pim, pam, pum, Mercedes Arauz, y ya está conmigo. Nos han puesto un funcionario del MEF para nuestras obras. Tú le das los códigos, Alexei. ¿De qué códigos se está hablando? De los códigos de las obras, de los códigos que tiene cada obra, está codificada. Y ya está, tenemos acceso. ¿Qué más quieres? ¿Vas a hablar con Alberto Fujimori? ¿Vas a almorzar con el presidente de la República? Y hasta piqueíto te van a dar. Es un almuerzo, disculpen la grosería, ¿no? De la concha su madre, le dicen un almuerzazo. Te dan tu piqueíto antes, son buenazos. Un almuerzo, unas obras. Y la mesa directiva, le dice Bocángel. ¿De quién crees va a ser la mesa directiva? De nosotros, pues. Y en la mesa tienes 13 chambitas para repartir. Y de esas chambitas tienes los contratos del Congreso, hasta de los vigilantes. Miren, cohecho, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, por lo menos todos en la modalidad de tentativa. Fiscalía inició anoche, ante el escándalo, por supuesto, una investigación preliminar que tiene a esos 4 funcionarios públicos, todos, en condición de investigados, porque obviamente hacer funcionarios públicos la condición es agravante. Bienvenido Ramírez, además, se explaya en el control político que tiene la región Tumbes, donde dice que él, siendo un congresista supuestamente de opositor,
controla políticamente los nombramientos y le dice, el señor es una agencia de empleos, ¿no? Para tu gente, para los que te han ayudado en tu campaña, para tus profesionales, todos los puestos. Ahora, si hay otro congresista, se tiene que repartir. Y ustedes dicen, hay tantos puestos. Y, bueno, de esos puestos, tantos para ti y tantos para el otro, pues si son dos. Se reparte mitad, mitad. ¿No? Yo venía leyendo en el carro del Código Penal solamente para buscar los tipos penales, que en este caso son clarísimos, no hay discusión, ¿ya? Y les puedo leer algunos. Por ejemplo, el artículo 400 del Código Penal, creo que es bastante claro en lo que se refiere a tráfico de influencias. Si ustedes lo escuchan van a decir, acá no hay ninguna duda de qué es lo que está pasando. Y además con el agravante de tratarse de un funcionario público. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, o sea, incluso el fanfarrón, recibe, hace dar o promete para sí o para un tercero, que es el caso de Mamani, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario, ¿ok?, o servidor público que ha de conocer, está cometiendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, por favor si me bajan el volumen, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Este es el caso de Alberto Borea. Alberto Borea le dice al señor Mamani, yo te contacto con Yufra. Yo te doy el teléfono, copia, que dicho sea de paso, es el teléfono del señor ministro Bruno Yufra, lo tengo verificado. Entonces, le da el teléfono de Bruno Yufra, ¿no es cierto?, para interceder por él ante un caso administrativo, que son las obras que él quiere sacar para su pueblo, supongo. Y Borea dice que eso es normal, que así funciona. Y luego dice lo siguiente, si el agente es funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni menor de 8. O sea, Bocángel, el señor Aragón de la SUCAMEC, el congresista Ramírez y Kenji Fujimori son funcionarios públicos. Por tráfico de influencias tienen no menor de 4 ni mayor de 8. Solo por tráfico de influencias. Y eso es prisión efectiva. Entonces, ¿cuál es el origen, creo yo, del problema? Cuando ayer yo escuchaba a todos estos decir, pero si esto es normal. Gestionar intereses es normal. No, señor, no es normal. No es normal. Los ministros están prohibidos en la Constitución de gestionar intereses. Es justamente el problema por el cual se está cuestionando a Pedro Pablo Kuczynski. Ni personales ni de terceros. No se puede. Y el congresista no puede gestionar intereses de sus alcaldes, porque no son sus alcaldes, son los alcaldes del Estado peruano. Y no son sus obras, son las obras del Estado peruano. Aquí la gestión de intereses es inaceptable. Yo hace muchos años que lo digo. Este verbo representar, que se utiliza en el Congreso para justificar lo que ustedes han escuchado anoche, es la madre de toda la corrupción. Cuando el congresista se le dice, tú no tienes que legislar, tú no tienes que fiscalizar, tú solo tienes que representar. Y eso significa ir a ver ministros, ¿no es cierto?, para presentarles las obras de tus alcaldes. Esa es la madre de toda la corrupción. Esa conducta, si no la han entendido como fuente de dolo, bueno, pues hagamos la dolosa de una vez, para que no se repita. Los ministros no pueden recibir congresistas por una razón muy simple. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Eso sí está específicamente señalado en la Constitución. No tienen iniciativa de gasto, no proponen obras, no pueden proponerlas. Están prohibidos de proponerlas. Las propone el sector. Y los órganos ejecutivos del sector y los órganos ejecutivos del Estado peruano en sus 3 niveles descentralizados: gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital. No las proponen los congresistas, no pueden gestionarlas. Una y otra vez repitan eso. Pero hay que ver, el ministro Yufra dice que gestionar es normal. Claro, es normal si tiene 2.300 pedidos y no les contesta a todos con un señor, yo no puedo atenderlo, porque eso le corresponde tramitarlo al presidente regional o al gobernador regional por la vía regular. O el alcalde será atendido por la vía regular. Pero si usted viene a darle su ayudadita, a traerle su padrino,
a darle su empujoncito, ¿no es cierto?, está destruyendo el presupuesto público. No se puede. Pero ahí está la madre de todo el cordero. Y ese fue el camino que el presidente de la República, Mercedes Arauz y Kenji Fujimori pactaron para poder cooptar congresistas de Fuerza Popular. Y les iba bien, porque ayer Bienvenido Ramírez, si escuchan bien el Lauro, le dice, nosotros tenemos 18. Ellos formalmente tienen 12. Habían 2 que habían expresado su intención de votar con ellos, o sea que ya tenían 4 más debajo de la manga. Nosotros tenemos 18. Ellos tienen 18 porque están contando a los 3 de Belaunde, Ceballos y Costa, que ya anoche anunciaron, por supuesto, que evidentemente si el presidente no renuncia, lo vacan. ¿Ok? A esta hora, la situación del presidente, por supuesto, es absolutamente precaria. Si el presidente no renuncia hoy, lo vacan de todas maneras. Los votos de Acción Popular, el APRA, Alianza para el Progreso y los no agrupados, más, supongamos que Keiko Fujimori haya perdido fuerza y tenga solo 50 votos, en el peor de los casos, ya llegamos a 90, más de 90 votos. Ya lo anunciaron, Alianza para el Progreso ya lo anunció, Acción Popular lo ha anunciado, el APRA lo ha anunciado, ya está todo anunciado. Entonces, hay una especulación de que el presidente renuncia a mediodía, bien por él, porque si no mañana lo vacan. Además, ¿cómo se va a presentar al Congreso con su abogado que ha estado en uno de los videos? O sea, ¿cómo se va a presentar con el abogado que estaba diciendo, yo el lunes hablo con Bruno, no te preocupes, te doy su teléfono de todas maneras, ¿no? Ayer Alberto habría dicho que eso es normal, que a él lo invitaron para explicar los ¿cómo es? Los aspectos jurídicos de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski. El señor Mamani, muy interesado en los aspectos jurídicos de la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Sí, Juan. Ese es otro problema, no les creo nada. Han mentido tanto en los últimos meses, tanto, que es muy difícil de creer. Ayer un señor periodista que se llama Daniel Tittinger ha estado insultándome, creo yo, sacando un tuit mío del año 2017, enero de 2017, donde digo que Pedro Pablo Kuczynski me parecía una persona bondadosa y que tenía un trato de caballero. Y en enero de 2017 yo lo podía asegurar. Es que es tu experiencia personal, tú has Así conversado es. con él. Hasta diciembre del año pasado yo hubiera podido decir eso. El señor Tittinger cree que las personas no cambian. Me imagino, como decía Luis Alberto Sánchez, solo los Dios y los imbéciles no cambian, y algunos moluscos. Entonces, es evidente que la conducta del presidente no solamente se ha deteriorado en la mentira, sino que se ha agravado. Por eso traigo el ejemplo. No es que se haya deteriorado solamente, se ha agravado. Hay un agravamiento. Lo de ayer es un agravamiento. O sea, ya no es una mentira que tal vez no calce, ¿no es cierto?, en la figura exacta de la vacancia y que sería mejor que renuncie. No. Ya estamos hablando de una conducta delictiva, flagrante, porque estos videos, si bien el señor Mamani no ha dado la hora y el día, el señor Borea dicen que son de anteayer. Sí, de lunes. Estamos hablando de casi 48 horas. Es casi flagrante. O sea, si hubiera flagrancia estarían todos detenidos, ¿no? O sea, pidiéndole al Congreso que los ponga a disposición de la justicia. Cosas que también podría pasar hoy, ya no sé. ¿Ok? Pero, o sea, decirte por qué tú votaste por PPK, obviamente porque el PPK en el 2016 era una mucha mejor opción que Keiko Fujimori. Y lo sigue siendo, ¿ah? Hoy. De ahí que mucha gente ayer decía que se vayan todos. Y que se vayan todos es un sentimiento en este momento popular y extendido. Pero hay que darle un contenido constitucional. También hay que recordar, Rosa María, quién ha puesto a estos señores en el Congreso. Toditito lo que... Keiko Fujimori. Todos los que están ahí son de Keiko Fujimori. Disidentes porque querían que se les dé algo que Keiko Fujimori no podía darles y que no estaba dispuesta a dárselos porque no quería transar con el gobierno. ¿Ok? Pero todos son del fujimorismo. Este es un pleito cainita, pero todos son del fujimorismo. Entonces, entre la plataforma Keiko Fujimori y la otra, ¿cuál te queda? La otra, pues. Un genio el señor. Y por supuesto, Daniel Urriesti, Beto Ortiz, todos lo retuiteaban anoche. Dice, ¿yo qué tengo que ver en este lío? El señor se comportó como un caballero y fue una persona bondadosa, sin habilidades políticas. Y eso lo dije desde el primer momento. Este señor no tiene habilidades políticas. Ninguna. Bueno, lo ha demostrado. Ha escogido
todos los peores pasos que se pueden dar en política, si hubiera un manual de cómo ser vacado, ¿no es cierto? El presidente de la República, el actual, hasta esta mañana, lo llena así check por check. Ahora, hay una indignación total, popular, extendida, que se vayan todos. Mucha gente me ha preguntado ayer, ¿cómo hacemos para tener elecciones generales? Esa es la pregunta que hay. El Congreso puede ser disuelto, el presidente de la República puede renunciar y disolver el Congreso, Vizcarra tiene que juramentar hoy mismo, mañana mismo. Bueno, de todo eso vamos a hablar después de la pausa, no se preocupen. 8:17, pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:20 estamos a través de la red Sodom. Con mil disculpas, tenemos problemas en internet. Estamos haciendo hasta lo imposible por salir al aire y le agradecemos a toda la comunicación de nuestros gentiles oyentes, pero bueno, ha coincidido. Ha coincidido lamentablemente, probablemente por la cantidad de gente que está entrando por la web, se nos ha caído la página web, pero nos pueden escuchar por Facebook Live y también nos pueden escuchar por todas las demás emisoras de Sodomco, que también tienen sus propias páginas web, y también nos pueden escuchar por radio, ¿no? Así es. Y por la señal radial normal. Por Facebook me dicen que el audio está bien, en el player que se viene, es en el player que se viene silenciando por defecto. Ok, bueno, muy bien. Vamos a hablar del tema de cómo salir de esa situación. Ayer, incluso Rosa María, ayer se hablaba que habían entrado 2 militares pero habrán entrado para coordinar la seguridad, yo me imagino, ¿no? Porque mira, esos son los típicos rumores golpistas. Salgamos del escenario golpista, ¿ok? Todo lo que no está en la Constitución es golpista. Entonces, ¿a qué nos vamos a ceñir? A la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Renuncia el presidente o es vacado. Cualquiera de las dos cosas puede suceder en las próximas 24 o 48 horas. Cualquiera de las dos cosas. Y no hay más que esos escenarios. Tiene que asumir Martín Vizcarra. Si Martín Vizcarra renuncia, asume Mercedes Arauz. Si Mercedes Arauz renuncia, ¿no es cierto?, asume el presidente del Congreso. Muchos dirán, eso es peor. Muy bien, vamos por partes. ¿Cuál sería el óptimo? Y creo que es una solución constitucional que dejaría satisfechos a todos. Asume Martín Vizcarra hoy, mañana, en el, como dice, término de la instancia que le demore volver de Canadá, porque el Perú no puede estar sin presidente, y una vez en el cargo, busca un pacto político de todas las fuerzas políticas, como se hizo en el año 2000. Tiene que hablar con Fuerza Popular, tiene que hablar con el APRA, tiene que hablar con la Alianza para el Progreso, incluso las que no están representadas en el Congreso, con las izquierdas, etc. ¿Y el pacto político en qué consiste? En que les diga a los 130 congresistas, tienen que escoger a uno decente entre ustedes para que sea el presidente de la República. Como lo fue Paniagua. Exactamente. Sí. Uno que no quiera reelegirse como congresista, uno que no quiera reelegirse en nada, ¿no es cierto? Fíjense las cualidades, ¿no? Que no tenga rabo de paja y que pueda conducir el país por 6 meses. Una vez conseguida esa persona, el Congreso la elige presidenta del Congreso, obviamente va a cagar la reta, o le pide su renuncia, se elige a esa persona como presidente del Congreso, el primer vicepresidente del Congreso y la nueva mesa directiva. ¿Por qué también se tiene que elegir el primer presidente del Congreso? Porque ese se queda como presidente, el primer vicepresidente del Congreso, como fue el caso de Carlos Ferrero, se queda como presidente del Congreso. Muy bien. Una vez hecho esto, Vizcarra renuncia a Mercedes Arauz o la vacan. Yo ya no sé también, porque está inmersa en una serie de problemas de tráfico de influencias de los que leí al principio del programa. Y finalmente, este nuevo presidente del Congreso, elegido entre los 130, convoca elecciones generales, y en 6 meses tenemos nuevo Congreso y nuevo presidente de la República. Esa es la solución constitucional, sin ningún sobresalto, óptima, que tiene que tener un cronograma. Primer problema, Vizcarra asume, los partidos no quieren hacer un pacto político porque no quieren elecciones adelantadas. Si no quieren elecciones adelantadas, bueno, no se puede hacer nada, salvo que la calle lo demande todos los días, ¿no es cierto?, hasta que finalmente se logre convencer a los políticos que necesitamos elecciones adelantadas, porque este Congreso
no tiene ningún prestigio, ninguna credibilidad y está incurso en serios problemas de inmoralidad pública. ¿Ok? ¿Demorará? Sí, demorará. Pero esa es una salida. La otra salida, que también es constitucional, que es que el vicepresidente llegue y diga: yo no quiero ser presidente. Y Mercedes Arauz asuma la presidencia y tenga que hacer lo mismo. Cosa que va a ser muy difícil, porque ella, siendo presidenta del Consejo de Ministros en este instante, está absolutamente desprestigiada por su participación directa en las mentiras y en la compra de votos en el Parlamento. Lamentablemente no es la llamada. No puede asumir esa llamada. Luego tenemos la tercera posibilidad, que es que Galarreta asuma la presidencia, cosa que va a ser absolutamente rechazada por la población, porque si estamos donde estamos, ¿no es cierto?, es por culpa de dos: del presidente de la República y de los Fujimori. Y de su pleito cainita, ¿no es cierto? La gente no quiere ni a los Fujimori en el poder, ni a sus representantes, ni a ningún representante de Pablo Kuczynski. Se tiene que buscar una persona, o sea, yo creo que un justo ahí en Sodoma, ¿no? O sea, una persona, que no tenga necesidad de reelegirse como congresista, que no tenga aspiraciones a una reelección presidencial, ¿no es cierto? Porque tampoco podría postular a la presidencia hasta 5 años después de dejado el cargo. Entonces, esas personas, y que pueda conducir desde el Congreso algunos procesos, como se condujo durante la época Paniagua, breves, ¿no es cierto?, de reestructuración parlamentaria, por lo menos, y que se pueda hacer en ese breve proceso, si es posible, algunas iniciativas de reforma constitucional para justamente prever situaciones que en este momento no son previsibles. Ahora, un Congreso que ha modificado la Constitución vía reglamento del Congreso, o sea, de facto, de la manera más absurda que se puede hacer para que, evitar la censura, ¿no es cierto?, de gabinetes, no sé si sea el llamado a estar a la altura de las circunstancias históricas. Porque que un presidente renuncie es un hecho grave, pero la población demanda que si el presidente se va, el Congreso se vaya con él. Así de claro. Eso es un clamor popular. Ahorita, absolutamente popular. Si usted sale a hacer una encuesta pública, el 90-95% de que se vayan todos. Que se vayan todos. Y que se vayan todos implica, además, que le permitan a Vizcarra formar un gabinete en una salida de transición, que ese gabinete no se quede si es que el presidente del Congreso asuma, pero que ya se vaya planificando con un cronograma electoral, que en 6 meses podemos tener elecciones. En 6 meses. O sea, con las elecciones regionales y municipales podríamos estar eligiendo perfectamente congresistas y presidente de la República en un solo acto, en un solo proceso, complicado para la OMP de manejar, pero en un solo proceso, con otras reglas de financiamiento público, por cierto, y privado, con otras reglas de financiamiento privado que acaben con el origen de todos estos males, ¿no? Porque el caso de Lavallato es el origen de todos estos males. Entonces, que acaben con el origen de todos estos males y que los partidos que tienen problemas con la justicia los resuelvan en la justicia, no en el Congreso. Hay una parte en la que Mamani dice: tengo miedo porque la fiscalía me persigue. ¿Quién te va a perseguir? Si la fiscalía está con nosotros, estás en el gobierno. De esas citas hay, una tras otra, lamentables. En teoría hoy, en unos minutos, iba a venir el señor Richard Acuña. Su partido ya tomó una decisión, así que espero que esta vez nos honre con su presencia y nos dé un adelanto de lo que cree que va a pasar en las próximas horas. Hay una especulación larga en este momento, en el cual se dice que el presidente podría renunciar al mediodía. Digo especulación porque de Palacio de Gobierno no hay ninguna confirmación de que el presidente vaya a dar un mensaje al país hoy en ninguna hora. Así que vamos a ver si mañana se presenta. Pero lo que sí es grave, creo yo, es que se especule sobre estas cosas sin que Palacio de Gobierno salga a decir nada. Ayer hubo una conferencia del Consejo de la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro Bruce y el ministro Yufra, que es el más mencionado en estos videos, negándolo todo, por cierto, ¿no? Diciendo que así son las cosas, que las gestiones son así, ¿no es cierto? Lo mismo que el señor Moría, que así son las gestiones, que los congresistas gestionan sus obras. No son sus obras, Dios mío. En fin, ¿tenemos el invitado o no? No ha llegado todavía. No ha llegado. Perdón, está en el canal 9 en este momento. ¿Ah? Han comentado que está en el canal 9.
Han comentado que están ganando. El señor tiene, como San Martín de Porres, el don de la ubicuidad, ¿no? Una maravilla son. Yo entiendo que este es un programa pobre y modesto, pero en fin, tendrán sus preferencias. Por algo son congresistas y por algo ustedes piden que se vayan todos. Ahí está. Efectivamente, ahí está. Al centro. Al centro. Ay, qué graciosos son. Sí, mañana fijo voy, de todas maneras. En fin, a ver. Doctora, consulta. El presidente interino también contará con sueldo vitalicio. Señor Víctor, ¿le parece relevante? O sea, ese es un tema relevante. Ya, si cuenta con sueldo no le puedo contestar en este momento, pero verdad, de todas las cosas que tenemos que contestar, si va a contar Vizcarra con sueldo vitalicio o no, no lo sé. No tengo ni idea, ¿no? Y bueno, ¿qué cosa? Me dicen, ¿puede PPK disolver el Congreso, convocar elecciones generales y renunciar? No. No puede, se los explico otra vez. El presidente de la República solo puede disolver el Congreso cuando han censurado a 2 gabinetes. Y según el Congreso actual, y renuncian todos los ministros. Eso no ha sucedido. No puede convocar a elecciones generales el presidente de la República fuera de los plazos establecidos en la ley y en la Constitución. Sí puede renunciar, eso sí puede hacer. La única forma de que el presidente convoque a elecciones generales fuera de los plazos es que renuncie él, sus 2 vicepresidentes y asuma el presidente del Congreso. Y aún así, que esa fue la solución que tuvimos con Paniagua, hay ahora unos iluminados que dicen que el artículo que señala la sucesión constitucional implica elecciones única y exclusivamente para el presidente y la plancha presidencial, lo cual es absurdo. ¿Ok? Ya lo hemos discutido largamente. Entonces, de nuevo, no puede PPK disolver el Congreso, no puede convocar elecciones generales y sí puede renunciar. El único que puede convocar y debe convocar elecciones de inmediato, dice la Constitución, de inmediato, es el presidente del Congreso. ¿Tiene que ser Galarreta? No, señor. Marta Hildebrand fue removida de su cargo y se elige a Paniagua como presidente del Congreso. Su primer vicepresidente, Carlos Ferrero, asume el cargo de presidente del Congreso y él jura como presidente del Perú. Eso es. Entonces hay que buscar a alguien que pueda asumir la presidencia de la República por 6 meses y a alguien que pueda ser su vicepresidente. Es el único camino constitucional. Ayer me decían, podemos convocar un referéndum. No se convoca referéndum para disolver el Congreso. No hay revocatoria de congresistas. No hay. Está específicamente prohibida la revocatoria de congresistas. Sí hay revocatoria de otras autoridades, pero no de congresistas. Entonces, utilicemos las herramientas que tenemos en la Constitución. ¿Por qué? Porque si no las usamos, nos vamos al golpe de Estado. Si no nos aferramos a lo que dice la Constitución, nos vamos a una situación golpista. Y siendo golpista va a ser impugnable por cualquiera el día de mañana. Impugnable por cualquiera. Esas elecciones no son limpias, no tienen un origen válido, es un origen espurio. Entonces necesitamos hacer las cosas con limpieza. O sea, no se sale de la mugre tirándose uno encima más mugre, pues. Se sale de la mugre tratando de limpiar al máximo posible el camino para poder salir. Entonces, no inventemos soluciones golpistas, no inventemos nada. Me dicen, ¿se puede convocar una constituyente? Ahí hay un gran problema, señor Marlon Vázquez, un problema histórico. Cada constitución tiene su mecanismo de reforma. Si la constitución quiere ser reformada, se tiene que reformar dentro del Congreso o dentro del Congreso con referéndum. ¿Ok? Ese es el mecanismo actual. Para convocar a una constituyente normalmente tiene que haber un golpe de Estado. Ese es el problema. ¿Puede un presidente de la República convocar a una asamblea constituyente? No está dentro de sus funciones. Pero de facto, o sea, como gesto político por la vía de los hechos, se ha hecho en el Perú en repetidas ocasiones. Y no solamente en el Perú, en todo el continente. Con a veces muy malos resultados, dicho sea de paso. ¿No? Porque esta idea de que todo se va a refundar, ¿no es cierto?, también es absurda. Pensamos en el año 2000 que salíamos de un proceso de corrupción y entrábamos a un proceso democrático. Miren, 18 años después. Son los mismos videos. Los mismos videos, ¿no? A ver, la cara.
Hoy El día sentir lo mismo, ¿no? igual, hoy día inicié el noticiero en la mañana diciendo bienvenidos a la edición del 15 de septiembre del año 2000, porque Claro. es lo mismo que dijimos el 15 de septiembre del año 2000, Igualito. porque el 14 fue la presentación de los videos. Claro, o sea, el video Curi Montesinos, que es digamos, el que abre la caja de Pandora de la corrupción, es un video donde se transan $10.000. Es un video de $10.000 para comprar un congresista. Ahora parece que son más caros, ¿no? Necesitan 5 palitos. Pero, eso es lo que era. Acá no hay billete, pero lo que hay es promesa de billete. Y como les explico, hay dentro de la comisión de delitos la modalidad tentativa. Eso es evidentemente tráfico de influencias. No hay tentativa, se le ofrece. Hay la oferta, hay la promesa. Basta con la promesa de un funcionario público que te promete interceder ante otra autoridad. O sea, si eso es delito, ¿cómo va a ser normal, pues? A ver, que me expliquen todos los que dicen que eso es normal. Es normal, ¿ah? Que tú en un procedimiento administrativo que estás, digamos, tratando de sacar adelante para tu pueblo, te den una ayudadita. Y que encima de eso tú te lleves, ese es el primer delito, tráfico de influencias. El otro es colusión o cohecho. Porque lo que les están diciendo es que de eso tú te vas a llevar tu parte, tu porcentaje, tu 5%. Nada más en estos tiempos, cuando ya la Bayato ha explotado, cuando ya todo el mundo sabe lo que es la corrupción en la industria de la construcción, cuando ya todo eso está claro, entonces, ¿no? No ha cambiado nada, pues. Es que es el mismo fujimorismo, pero se les dijo, se les advirtió. Y es el mismo fujimorismo que no va a cambiar, sea el de Keiko, sea el de Kenji. Es el mismo fujimorismo del año 90. ¿Ok? De los 90, digamos, ¿no? Entonces, si es el mismo y en el 2000 aprendiste que no, y fue una lección muy amarga para todo el país, se suponía pues que ya habíamos aprendido esa lección. Y nada, le dan 73 congresistas a Keiko Fujimori. ¿Qué lección aprendió en el 2000? Ninguna. Y 73 congresistas que están yendo a buscar chambitas para su gente, almuercitos con el presidente, poder y dinero para ellos. Bueno, vamos a la pausa. 7:36, nos vamos a la pausa y retornamos en este programa de análisis, de la situación difícil que está Gracias a viviendo el Ismael Soto, que nos dice hay una Sí. señal de emergencia por computadora Sí. en punto radio, Sí. 12345com. Así es. .com. Gracias Ismael Soto, desde la distancia nos salva siempre. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa, Radio San Martín; en Cusco, Radio Veritas; en Ucayali, Radio Cepagua; en la Convención, Radio Quillabamba; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo; en Lima, Radio Santa Rosa; también nuestros amigos de Huánuco que nos están escuchando por Radio Huánuco, y La Voz de Ayacucho en todo Ayacucho, y hay otras radios que se están uniendo, Rosa María, AM Tagua, todos transmitiendo, pese a que Se nos ha caído Sí. por un lado, por el otro, está todo el mundo diciendo por dónde. Un tuitero que siempre nos escribe, Capitán Cobernícola, dice, se olvida de cerrar el audio en comerciales. No nos olvidamos, lo hacemos a propósito. El señor Richard Acuña dice que ahorita viene, ahorita, 8:40 dice, y sigue en la pantalla del otro canal. Pues es una maravilla. Pero en fin, como yo digo, hay gente que tiene el don de la ubicuidad, pues. Yo pensé que solamente San Martín de Porres podía hacer eso, pero parece que no es el único. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Lamentablemente no podemos responder, son cientos. Bueno, acaba de decirme Naila que hay un señor que dice que tengo una mina. Una mina. No, es que los ataques trolls son Sí. alucinantes, ¿ya? Y que todo se sabe, ¿no? Todo se sabe, todo se va a saber. Yo quiero que por favor, si él lo sabe, nos lo cuente, para que me cuente dónde está mi mina. Y comparte. por Obviamente me favor. llevo a toda la radio, hombre. Nos vamos todos para allá, nos hacemos ricos. Imagínate todo lo que hay que hacer en el convento, remodelamos todo, le damos una pintura a la fachada que está necesitada. Que nos avise, por favorcito, por favor, dónde está la mina, ¿no? Bromas aparte, efectivamente, hay gente muy confundida esta mañana, ¿no? Usted apoyó a Kuczynski, pero claro que apoyó al presidente Kuczynski. Frente al fujimorismo, por supuesto que sí. Y lo hice pública y notoriamente y lo hemos contado, con detalle, y está todo escrito. Y en esos tratos, que han sido pocos pero intensos,
El presidente Kuczynski se portó como un caballero y fue una persona muy amable, muy bondadosa, sin ninguna habilidad política. Eso sí que hay que decirlo y lo dijimos desde el principio. Para esto no sirve. Eso está clarísimo. Ahora, si nos fijamos en los Fujimori, bueno, eso es una familia disfuncional, pues. Una familia disfuncional que está manejando los destinos del Perú desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se los permitimos. O sea, acá no es que estas personas llegaron al poder solitas. Los congresistas que han estado sentados ayer discutiendo con el señor Mamani no son personas que cayeron del cielo sobre el Congreso. Llegaron con votación popular. Sus electores esperaban de ellos que les consideran chambitas, que les consideran obras, que les consideran más chambitas dentro de las obras. Entonces, si tenemos a una población que elige como clientela a una persona, tenemos estos resultados. Y, digamos, escuchar a Bienvenido Ramírez en la privacidad, digamos, es aleccionador de cómo él piensa que es, ¿no es cierto?, el trabajo de un congresista. Es una clientela, él tiene una clientela que satisfacer, que son las personas que lo ayudan en su campaña, a los que tienen que entregar puestos de trabajo. Entonces, yo hace muchos años le trataba de explicar a un congresista que eso no era posible y el congresista y yo no nos podíamos entender. No estábamos como que, no, él estaba en AM, yo estaba en FM, o yo estaba en FM y era AM. No nos entendíamos. No había forma de comunicarnos. Porque él no entendía que eso no era su trabajo. No entendía que eso no era su trabajo. Y eso es lo grave. Los congresistas que se están quedando hoy en el Congreso creen lo mismo, que su trabajo es conseguir chambitas, ¿no? Se les hizo unos carteles muy bonitos que hizo Transparencia. Nuestro trabajo no es, ¿no es cierto?, conseguir trabajo. O sea, bien grande para que lo pongan en sus oficinas. Tampoco es hacer gestiones ante ministros. Pero lo creen y creen que es su función. Es tráfico de influencias, por el amor de Dios. Es un delito. Cuando se hace para conseguir un resultado favorable en un expediente judicial o administrativo, y los expedientes de obra son expedientes administrativos, es tráfico de influencias. ¿Cómo no pueden saber lo elemental? Es como cuando me vienen a mí, que soy periodista, y me dicen, señorito, usted que tiene influencia. Mentira, no tengo ninguna, ¿no? ¿Puede ir a hablar con mi juez para que me resuelva, no? Yo miro así, con la boca abierta, así, oiga, señor, yo no puedo ir a hablar con un juez para que resuelva a su favor. O sea, el colegio de abogados me sancionaría con toda razón. Primero, porque no soy su abogado. Segundo, estaría utilizando un poder de influencia que no tengo, pero que si alguna persona cree que lo tengo, lo estaría usando indebidamente para presionar en una causa. Eso es inaceptable. Pero claro, alguien tiene que haberte dicho que eso no se puede hacer. Y parece que a la gente nunca le han explicado que eso no se puede hacer. Los roles en nuestra Constitución están bien diferenciados. ¿Quiénes ejecutan? Los que tienen puestos ejecutivos. Presidente de la República, ministros, presidentes regionales, ahora gobernadores, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, jefes de programas, ¿no es cierto? Esos son los que ejecutan. No ejecuta nada el congresista, nada, absolutamente nada. Entonces hay gente que me dice, pero ¿por qué los escogen por regiones? Para que representen los problemas de la región. O sea, por ejemplo, un congresista sabe que en su región hay un problema de salud pública. Por supuesto que lo puede hacer público a través del Congreso. Y por supuesto que puede tener una iniciativa de ley. Y por supuesto que puede pedirle información al Ministerio de Salud sobre las acciones que se están tomando para evitar ese problema de salud pública. Como una preocupación que puede trasladar luego a sus electores. Pero no puede ir y decirles, yo les voy a poner el hospital, o la posta médica, o el colegio, o la carretera. Como decía ayer el señor Bocángel, mira, ¿qué necesitas? Carreteras, colegios, postas, ese tipo de cosas. Obras, pues, obras. Claro. Obras que después quedan abandonadas, que no tienen presupuesto, que no sirven para nada, que fueron mal hechos. Todo esto es la madre, todo lo que estamos escuchando es la madre del cordero. Obras de a 5% para cada uno. Fresquecitos, sin mover un dedo, hermano. 5 palitos fresquecitos sin mover un dedo, hermano. ¿Y saben qué da cólera? Mucha gente me lo ha escrito, ¿no? Este mes, miles de peruanos, no millones lamentablemente, pero miles de peruanos, tenemos que hacer a fin de mes el pago de regularización de impuesto a la renta. Y nos saca la mugre la SUNAT.
Y hay que matarse para pagar en fraccionamientos durante todo el año esa plata, mientras vemos que estos, discúlpeme, conchudos se llevan nuestra plata. O sea, voy a pagar mis impuestos para que este se lleve el 5%. Eso es absolutamente indignante. Yo puedo poner con mucho sacrificio mis impuestos para que un niño peruano vaya a la escuela o para que una madre sea atendida, pero no para que un congresista se lleve su 5% de la obra que se tiene que hacer. Pues eso es inaceptable. Han hecho bien algunos congresistas de cambiar de posición radicalmente. Yo hubiera hecho en su lugar lo mismo. Yo he dicho hasta la semana pasada, yo le pediría al presidente que renuncie, pero no lo vacaría porque no se ajusta al tipo constitucional. Claro, no entraba. No entraba. Ahí. Pero lo que hemos visto ayer, sí, efectivamente es una cosa que yo explicaba el otro día. Aquí hay flagrancia. Flagrancia. Se están comprando votos. Y eso es flagrancia, pues. El presidente con su operador, que es Kenji Fujimori, y sus ministros están comprando votos. Eso es inaceptable porque es una inmoralidad. ¿Por qué Mercedes Arauz insiste en tratar de...? Mira, porque una vez que mientes, mira, creo que el Papa lo dijo, no es como el pecado. Él dijo una cosa interesante, bien interesante en el avión de regreso a Roma. Una cosa es el pecador y otra cosa es el corrupto. Al pecador, ¿no es cierto?, se le perdona, al pecador se le acoge, porque todos somos pecadores. Pero el corrupto es aquel que está en un pantano del cual no puede salir. Y cada vez que da un paso, se hunde más. Y esa es la situación que yo veo con el gobierno. Y con la oposición también. Pero sobre todo hoy, es el gobierno. Cada vez que dan un paso, se hunden más. Están en una ciénaga, pues no. Es una arena movediza. En vez de quedarse quietos y tratar de salir, que los rescaten para arriba, ¿no? Dan más pasos y se hunden más, y se hunden más, y se hunden más. Es la única forma en la que puedo graficar la conducta de Mercedes Arauz. Ya una vez que está metida en esto, miente y miente y miente y sigue mintiendo. Y cree que hacer política es hacer lo que han hecho. Ayer al presidente le preguntaron claramente, oiga, están denunciando que están comprando votos. Esos son cuentazos, dijo. Su palabra favorita, ¿no? En la tarde pues no era ningún cuentazo. Ahora, ayer nosotros mismos decíamos que la congresista Milagros Salazar había dicho que habían ofrecido $200,000 y eso no está en los videos. Lo que están son las obras, ¿no es cierto? Tal vez en otros videos que aparezcan después estén, pero no están en estos. Entonces, yo no creo que el presidente esté tranquilo, como decía ayer. Yo ya estoy tranquilo. Claro, pues estaba tranquilo porque ya tenía... Miren lo que le dice Bienvenido Ramírez a Mamani. Tenemos 18. O sea, le estaban quitando de los 59, ¿no es cierto?, 6 más a Keiko. Calladito. Y esos 6 que se habían ido pues en la misma modalidad que el señor Mamani. Que dicho sea de paso, no es ningún héroe. Hay que ver sus antecedentes. O por ejemplo, Útero PE ayer descubrió por qué el señor Elad Melgar había cambiado pues su voto. Uh-huh. Increíble. El señor era un deudor de agua. Le debía a la ANA. Había sido sancionado y castigado porque su proyecto robaba agua. Su proyecto agrícola había robado agua, no la había pagado, se la había robado. Un deudor de agua. Le cancelan el suministro. Y ahora, el 1 de marzo, no solamente se la devuelven, sino que no le cobran lo que se robó. Y puede seguir robando. Y puede seguir pero ya con resolución. ¿Ya? Es robo con resolución. Entonces ya pues, así han estado trabajando. Ahí están. Y basta ir y comprobar los nombramientos en Tumbes, que ya han comenzado a salir algunos. Ayer los hemos estado publicando en Twitter. Ya comenzaron a salir los nombramientos en Tumbes, que efectivamente corresponden a personas cercanas al señor Bienvenido Ramírez. El señor que decía que si leías mucho te daba Alzheimer. Sí, no, ya está aprobado, ¿eh? Está aprobado. Vamos a la pausa, Rosa María. Vamos a la pausa. Última pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con 53 minutos, 8:53, esta edición de
A pensar más con Rosa María Palacios desde Lima, desde Radio Santa Rosa y a través de toda la red Sodonco, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Santo Domingo en Chimbote. También nuestros amigos de Huánuco nos escuchan a través de La Voz de Huánuco y, perdón, Radio Huánuco y La Voz de Ayacucho en todo Ayacucho. Bueno, les avisamos a todas las personas, ya me lo confirmaron, que no han podido escuchar el programa completo porque se ha caído. El ancho de banda que tenemos pues es limitado. Entonces, evidentemente, ha saltado la web y han saltado nuestras aliadas en todo el país. Entonces, pueden conectarse con nosotros más tardecito. El programa se va a colgar en la página web de Radio Santa Rosa y en el Facebook de Radio Santa Rosa. Y yo voy a procurar también copiarlo en el mío para que lo puedan escuchar. Es muy sencillo. No se puede ir a radio vía web, sí señor, 1000 disculpas, pero no ha sido posible hoy día llegar a ustedes como hubiéramos querido, porque somos, como ustedes saben, un medio de comunicación modesto y pobre y humilde. Rosa María, ayer escuchar a los congresistas después, congresistas fujimoristas, que aparecieron en los Vladivideos, criticar a estos videos. Y básicamente Por Luz favor. Salgado ha sido muy criticada por Por eso, ¿no? O sea, de la favor. salita del Zinc a la salita de Kenji. ¿Pero no se acuerdan? No se acuerdan de nada. No se No, acuerdan, además, por favor. además la misma Keiko dice, estas prácticas que nos hicieron tanto daño y que tú defendiste durante 20 años. Porque Fue recién, parte de eso. recién ahora, perdón, ella vivió en el Zinc con todos sus hermanos. Esa era su casa. Y de verdad, Vladimiro Montesinos, en una idea maquiavélica, los captura a todos, les convence al padre de que los van a matar en cualquier momento y que su seguridad está en peligro. Y estos chicos vivieron prácticamente largas temporadas, no les digo toda su vida, pero largas temporadas metidos dentro del Zinc. Una cosa terrible. Había un departamento para que vivieran ahí. Entonces, ¿cómo que no se acuerdan de lo que pasó? Si son hijos de eso, ambos. Y que bien aprendieron, ¿ah? Ambos. Una graba, no, uno coimea y la otra graba. Perfecto, era Guamán Ascurra y Vladimiro Montesinos, reencarnados. Es que es. Y además lo que es terrible también es escuchar a los que han sido grabados. Por ejemplo, el señor Ramírez dice, en ningún momento hablamos de vacancia. ¿Perdón? O sea, le dice, no tienes que asistir. Te vas de viaje nomás, no regresas, tú tranquilo, no te quedas. Le está diciendo, no tienes que asistir. ¿A dónde no tiene que asistir? Le dice, ya tenemos 18 más 18, tenemos 43, ya no lo vacan. ¿Cómo queremos que te Y además mamá ni pide garantías, ¿no? Pero le dice, pero hermano, pues le dice, si estoy yo, Alexis Toledo, ¿cuándo te he huevado, pues? Está Kenji acá, Kenji te da garantía, ¿no? Entonces, después de decir todo eso, dice, no, nunca hablamos de la vacancia. ¿Cómo que nunca hablamos de la vacancia? Pues si no paran de hablar de la vacancia. Y el funcionario de Sucame, que lo han destituido ayer en medio de un escándalo, ¿no? Le dice, tú tienes que estar con el Ejecutivo, tienes que ser amigo del Ejecutivo. ¿Qué le dice Bienvenido Ramírez? Oye, mira, los que votaron a favor de la vacancia no les han dado nada. No les han dado nada, pues. ¿No? A su colega de Tumbes, votó por la vacancia, no le han dado nada, pues. O sea, todo es un tema de prebendas, ¿no? De prebendas a cambio de los votos. Y todos lo entienden así, Rosa María. O sea, Mira, tanto los congresistas como el Ejecutivo, porque el Ejecutivo también estaban cumpliendo con la labor. Sí, le estaban dando su sí. resolucioncita de agua y al otro lo estaban llevando a la inauguración de la... Le dice, ¿no has visto mi foto con el presidente? ¿No es cierto? En la inauguración de la defensa ribereña en Tumbes. Ahí está, pues, Coque, tráeme la foto. Si todos lo hemos escuchado. Lo que hay que dejar claro, creo que es que este asco, este delito que ha cometido el Ejecutivo no hace buenos a los del Legislativo. Porque Así ellos es. han salido Yo ayer siempre digo, como pues, que... los pecados de los unos no hacen santos al otro. ¿Ah? Porque ayer salieron diciendo Sí, ellos son los malos. Salaverry era una especie... Siguen agrediéndome, ¿no? Bueno, en Twitter la cosa es dura, pero vamos a bloquearlos a todos nomás. El problema de hacerse santo con los pecados de los otros es que también pues tienen sus pecados. O sea, no hemos llegado a la situación a la que hemos llegado si es que Keiko Fujimori no había tenido una actitud absoluta de confrontación contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No le ha facilitado una sola cosa. Tiene una venganza metida adentro. Y claro, ayer me decía, oye, esta se la va a llevar fácil, ¿no? Bueno, no se la va a llevar fácil si lo impedimos.
Pero parece pues que se la va a llevar fácil. Ahora, no va a ser presidente del Perú, ¿ah? Que quede claro. No por lo menos mañana, ¿no? Va a asumir Vizcarra, no Keiko Fujimori. Ahora, Vizcarra tiene que hacer un gobierno, lamentablemente, nos guste o no, de concertación con todas las fuerzas políticas en el Congreso, porque necesita el Congreso para llegar a una salida. Y las salidas son dos: o él completa el mandato o se adelantan las elecciones. La gente en general quiere que se adelanten las elecciones. Eso es lo que la gente quiere. Ojalá que haya la posibilidad de que se escuche al pueblo y que digan, bueno, vamos al camino que se eligió en el año 2000. Hay que elegir a un presidente del Congreso, otro distinto a Galarreta, ¿no? Que no represente a nadie de las fuerzas en conflicto. Tiene que ser, como se dice, el más chiquito de todos y el más humilde de todos. Dos personas honorables. Nada más. Uno para que asuma la presidencia del Perú y otro para que asuma la presidencia del Congreso. Eso es lo que se necesita. Hay dos personas honorables en el Congreso, dos. Ese es cuando Jesús habla con Jonás, ¿no? Y le dice, no es Jonás, ¿con quién habla cuando Lot? Por el tema de Sodoma, ¿no? Y señor, si hay 50, bueno, si hay 50 no voy a destruir. Bueno, pero si hay 40, tampoco voy a destruir. Y si hay 30, tampoco. Y si hay 10, tampoco voy a destruir Sodoma. Bueno, no habían ni 10, pues destruyeron Sodoma. ¿Verdad? O sea, así de claro. Pero debe haber en el Congreso, no creo que... Tiene que haber uno, ¿no? Vamos a traer la lista para empezar a revisar. Sí, pues ayer me decían Alberto Belaúnde, pero el problema de Alberto Belaúnde es que creo que no tiene 35 años. Que ese es otro requisito para ser presidente. Tienes que tener 35 años de edad. Y además tienes que estar dispuesto a poner en suspenso tu carrera política por 5 años. Exactamente. No puedes por varios años, por 5 años. No puedes, o sea, Valentín Paniagua postuló al Congreso postuló a la presidencia en el año 2006. Ya no, o sea, el 2001 no podía postular él, era el presidente del Perú, no había reelección inmediata. Y tampoco pudo postular al Congreso. O sea, dejó de ser congresista, dejó de ser postulante a la presidencia, o sea, sacrificó su carrera política y nunca más volvió a un cargo público. Murió pocos años después. Entonces, tienes que encontrar una persona que esté dispuesta a sacrificar su carrera política, que a su vez sea honesta y además tenga la edad suficiente, ¿no? Y un poco de experiencia política también, y que no genere controversia entre sus pares, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser una persona muy sensata, muy tranquila, de cierta edad, ¿no es cierto? Y que tenga la muñeca política para manejar, ¿no es cierto?, la paciencia, el buen temple, para manejar un proceso electoral. Es bien difícil. Yo anoche preguntaba y me soltaban algunos nombres, pero ninguna de esas personas quiere dejar de ser congresista. Ese es el problema. Y el Congreso en general y los partidos políticos no quieren ir a unas elecciones. Tal vez los partidos que perdieron en las elecciones pasadas sí, pero los que creen que tienen oportunidad no. O sea, Keiko Fujimori no está interesada en ir a elecciones en 6 meses. Ni hablar, pues sabe que pierde de todas maneras, ¿no? Y ella maneja, no sé ya ni cuántos votos maneja, ¿no? Pues yo me imagino que todos los que se iban a pasar con PPK se han regresado corriendo, que no le han contado a nadie sus tratativas, ¿no? Mudito nomás, ¿no? Porque, pucha, si se enteran, primero me matan y después no me dan mis obras, ¿no? O sea, terrible. Y el partido de Kenji nació y murió el día. Pobrecito, nonato el niño, nonato. Lo inscribió. Sí. Compró su kit al Sí, mediodía. Era su momento de gloria. Eso es lo increíble, ¿no? Cómo una persona puede creer que está en el pináculo, digamos, de su celebridad y ese mismo día desmoronarse al abismo. La candidatura de Kenji Fujimori ha muerto el mismo día en que nació, sin recoger una sola firma. Los memes son muy graciosos, ¿no has visto esos memes? Me devolverán la plata en la OMPE, la cara de Kenji. ¿Cómo se ríe? ¿Para qué compré el kit, no? Me devolverán la plata en la OMPE. No se puede, pues. O sea, ya no puede. Está quemado. Igual que Keiko Fujimori. Discúlpeme, que está absolutamente quemada con su conducta. Entonces, esta será un triunfo, como dije el otro día, pírrico de Keiko Fujimori, pero una victoria pírrica. Porque también todos quieren que ella se vaya, que se vayan todos sus congresistas. ¿No es cierto? Panorama para hoy día, Rosa María. ¿Ah?
panorama para hoy día? ¿El presidente renuncia? El presidente está en este momento en Palacio de Gobierno. Me dicen que Monseñor Cipriani lo está visitando en este momento. No sé qué hace Monseñor Cipriani visitándolo, pero en fin, si estamos en Cuaresma y desea reconciliarse, ¿no? y quiere confesarse, Claro. que lo haga. Pero panorama para hoy, probablemente hoy renuncie el presidente de la República. Se habla que al mediodía va a renunciar. No podemos fijar la hora. Eso es una especulación del congresista Vieira, que Ha salido a decir eso. que normalmente dice cosas que no suceden. Pero si el presidente no renuncia hoy día, es vacado mañana. O sea, es o una u otra. No hay más alternativa. O sea, el viernes tenemos a Martín Vizcarra presidente, salvo que él renuncie. Y a esta hora de Martín Vizcarra no sabemos absolutamente nada. Salvo que tiene un pasaje de ida a Ottawa, nada más. A ver si le mandan el de regreso. No, porque no sabemos dónde está. Sabemos que está en Ottawa, pero no sabemos dónde está políticamente hoy y qué le va a decir al país mañana. Y si hay que salir de esta crisis, bueno, yo espero que la gente colabore con Martín Vizcarra en la medida en que tenga un plan viable para salir de la crisis, en la medida que pueda proponerle al país una transición razonable. Y una transición razonable es, yo asumo, porque tiene que haber un presidente, siempre, vamos a lograr un consenso político para encontrar una salida. Y la salida puede ser que yo renuncie, ¿no es cierto? Con lo cual él ni siquiera podría postular al Congreso, ni siquiera podría postular a la presidencia de la República tampoco, porque ya ejerció la presidencia. O sea, es un gran sacrificio para él también, no le queda otra, ¿ya? Y salir a buscar una salida consensuada, ¿no? Consensuada, que establezca que nos vamos a una elección general. Eso es lo que más le conviene al país en este momento. Esa es la solución óptima. Si tuviéramos políticos... La no óptima es que complete complete el periodo. ¿Por qué? Porque lamentablemente van a surgir problemas contra él con este Congreso de todas maneras. Este Congreso ama la cuchipanda. Ya lo hemos visto. La inestabilidad. La ama. A eso se han dedicado. ¿No es cierto? Entonces, ese es un problema, ¿no? Bueno, Daniel Bugatás está hablando de la insurgencia civil. Sí, la insurgencia civil está prevista en la Constitución, por supuesto que sí, contra un gobierno usurpador. ¿Ok? Pero si se sigue exactamente la sucesión constitucional, no es un gobierno usurpador, pues. Entonces no se puede llamar a la insurgencia civil si no hay un gobierno usurpador. Un gobierno usurpador es un golpe de Estado. Una persona que no ha sido elegida para ser presidente toma el poder sin estar llamada por la Constitución. Eso es insurgencia civil. Ahí sí te puedes rebelar. Pero no es la vía. En este momento no es la vía. Es una vía golpista. ¿No es cierto? Y no se puede llamar a referéndum para convocar elecciones generales porque, reitero, la ley que establece las formas para convocar a referéndum específicamente señala, la misma ley, que no hay revocatoria de congresistas. O sea, no se puede. Entonces, de verdad, no se puede. Bueno. Nos vamos, Rosa María. Vamos a ver mañana cuál es el panorama. ¿Quién será nuestro presidente mañana? Sí, y vamos a ver qué pasa esta tarde, porque también es incierto. A la hora que renuncie el presidente, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar muy atentos a la información. Por supuesto, acá en Santa Rosa todo el día con ustedes, desde otra perspectiva, por cierto, pero siempre es bueno tener perspectivas diferentes. Si no pudieron escuchar el programa en completo durante su transmisión, o si quieren volverlo a escuchar, por favor, va a estar colgado en unos minutos en Facebook. Carlos lo va a colgar. Carlos lo va a colgar ahorita para que ustedes puedan tenerlo a disposición. Gracias. Muchísimas gracias por la gentil audiencia, a todos los oyentes de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, y de Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho. Todos han estado en la señal, y AM Tagua, que también... Muchísimas gracias a la gente de AM Tagua. Sí. Ojalá que nos pueda haber grabado para que también pueda colgar inmediatamente en Twitter el resultado del programa. Muy bien, nos vamos. Gracias. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Santo Domingo en Chimbote. Rosa María, muy buenos días, aunque de buenos no tiene ¿Cómo mucho. decirnos buenos días hoy día, no? Ha sido muy duro lo que hemos visto ayer. Yo creo que la audiencia de A Pensar Más está esperando muchas respuestas, muchos comentarios. Nosotros también esperamos también muchas respuestas, pero podemos ir adelantando lo que podemos saber hasta ahora. Primero, lo que ustedes han visto ayer en 4 momentos grabados por el congresista Mamani representan claramente, por lo menos en su modalidad de tentativa, delitos contra la administración pública. He traído acá el Código Penal y nos podemos pasar la mañana leyéndoles algunos tipos penales, donde ustedes claramente se darán cuenta que tanto Kenji Fujimori, como el congresista Bocángel, como el congresista Bienvenido Ramírez, como el funcionario de la SUCAMEC, ¿no es cierto?, el señor Aragón, hacen ofertas que son inadmisibles en la administración pública. Ofrecen de todo, de todo. El funcionario de la SUCAMEC ofrece 5 palitos, para comenzar. Explica una modalidad de obra que está absolutamente prohibida en el Perú, es ilícita y delictiva. Es decir, que los congresistas se quedan con un porcentaje económico del costo de las obras por gestionarlas y que se lo sacan a los alcaldes. En esa misma tónica le habla Bienvenido Ramírez, porque habla de reparto de obras, de tus obras y de las obras del otro, y de cómo se dividen las obras, mitad para ti, mitad para ti. No está hablando de quién inaugura la obra o de quién gestiona la obra. Es evidente que están hablando de un reparto económico de nuestros impuestos. Esas obras se hacen con plata de todos los peruanos. No son los billetes sobre la mesa de Vladimiro Montesinos, pero se está hablando de dinero. De eso se está hablando. Cuando este congresista Mamani, que ha grabado en 4 oportunidades estas conversaciones, las ha grabado sabiendo que lo estaba grabando, lo que le ofrecen es de todo, pero básicamente la plata está en las obras. Uh-huh. Luego le ofrecen acceso al poder. Pim, pam, pum, Mercedes Arauz, y ya está conmigo. Nos han puesto un funcionario del MEF para nuestras obras. Tú le das los códigos, Alexei. ¿De qué códigos se está hablando? De los códigos de las obras, de los códigos que tiene cada obra, está codificada. Y ya está, tenemos acceso. ¿Qué más quieres? ¿Vas a hablar con Alberto Fujimori? ¿Vas a almorzar con el presidente de la República? Y hasta piqueíto te van a dar. Es un almuerzo, disculpen la grosería, ¿no? De la concha su madre, le dicen un almuerzazo. Te dan tu piqueíto antes, son buenazos. Un almuerzo, unas obras. Y la mesa directiva, le dice Bocángel. ¿De quién crees va a ser la mesa directiva? De nosotros, pues. Y en la mesa tienes 13 chambitas para repartir. Y de esas chambitas tienes los contratos del Congreso, hasta de los vigilantes. Miren, cohecho, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, por lo menos todos en la modalidad de tentativa. Fiscalía inició anoche, ante el escándalo, por supuesto, una investigación preliminar que tiene a esos 4 funcionarios públicos, todos, en condición de investigados, porque obviamente hacer funcionarios públicos la condición es agravante. Bienvenido Ramírez, además, se explaya en el control político que tiene la región Tumbes, donde dice que él, siendo un congresista supuestamente de opositor,
controla políticamente los nombramientos y le dice, el señor es una agencia de empleos, ¿no? Para tu gente, para los que te han ayudado en tu campaña, para tus profesionales, todos los puestos. Ahora, si hay otro congresista, se tiene que repartir. Y ustedes dicen, hay tantos puestos. Y, bueno, de esos puestos, tantos para ti y tantos para el otro, pues si son dos. Se reparte mitad, mitad. ¿No? Yo venía leyendo en el carro del Código Penal solamente para buscar los tipos penales, que en este caso son clarísimos, no hay discusión, ¿ya? Y les puedo leer algunos. Por ejemplo, el artículo 400 del Código Penal creo que es bastante claro en lo que se refiere a tráfico de influencias. Si ustedes lo escuchan van a decir, acá no hay ninguna duda de qué es lo que está pasando. Y además con el agravante de tratarse de un funcionario público. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, o sea, incluso el fanfarrón, recibe, hace dar o promete para sí o para un tercero, que es el caso de Mamani, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario, ¿ok?, o servidor público que ha de conocer, está cometiendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, por favor si me bajan el volumen, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Este es el caso de Alberto Borea. Alberto Borea le dice al señor Mamani, yo te contacto con Yufra. Yo te doy el teléfono, copia, que dicho sea de paso, es el teléfono del señor ministro Bruno Yufra, lo tengo verificado. Entonces, le da el teléfono de Bruno Yufra, ¿no es cierto?, para interceder por él ante un caso administrativo, que son las obras que él quiere sacar para su pueblo, supongo. Y Borea dice que eso es normal, que así funciona. Y luego dice lo siguiente, si el agente es funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni menor de 8. O sea, Bocángel, el señor Aragón de la SUCAMEC, el congresista Ramírez y Kenji Fujimori son funcionarios públicos. Por tráfico de influencias tienen no menor de 4 ni mayor de 8. Solo por tráfico de influencias. Y eso es prisión efectiva. Entonces, ¿cuál es el origen, creo yo, del problema? Cuando ayer yo escuchaba a todos estos decir, pero si esto es normal. Gestionar intereses es normal. No, señor, no es normal. No es normal. Los ministros están prohibidos en la Constitución de gestionar intereses. Es justamente el problema por el... Y nada, le dan 73 congresistas a Keiko Fujimori. ¿Qué lección aprendió en el 2000? Ninguna. Y 73 congresistas que están yendo a buscar chambitas para su gente, almuercitos con el presidente, poder y dinero para ellos. Bueno, vamos a la pausa. 7:36, nos vamos a la pausa y retornamos en este programa de análisis de la situación difícil que está viviendo. Gracias a Ismael Soto, que dice hay una señal de emergencia por computadora en punto radio, 12345com.com. Gracias Ismael Soto, desde la distancia nos salva siempre. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa, Radio San Martín; en Cusco, Radio Veritas; en Ucayali, Radio Cepagua; en la Convención, Radio Quillabamba; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo; en Lima, Radio Santa Rosa. También nuestros amigos de Huánuco que nos están escuchando por Radio Huánuco y La Voz de Ayacucho en todo Ayacucho, y hay otras radios que se están uniendo, Rosa María, AM Tagua, todos transmitiendo, pese a que se nos ha caído por un lado, por el otro, está todo el mundo diciendo por dónde. Un tuitero que siempre nos escribe, Capitán Cobernícola, dice, se olvidan de cerrar el audio en comerciales. No nos olvidamos, lo hacemos a propósito. El señor Richard Acuña dice que ahorita viene, ahorita, 8:40 dice, y sigue en la pantalla del otro canal. Pues es una maravilla. Pero en fin, como yo digo, hay gente que tiene el don de la ubicuidad, pues. Yo pensé que solamente San Martín de Porres podía hacer eso, pero parece que no es el único. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Lamentablemente no podemos responder, son cientos. Bueno, acaba de decirme Naila que hay un señor que dice que tengo una mina
Una mina. No, es que los ataques troll son Sí. alucinantes, ¿ya? Y que todo se sabe, ¿no? Todo se sabe, todo se va a saber. Yo quiero que por favor, si él lo sabe, nos lo cuente, para que me cuente dónde está mi mina. Y comparte, por Obviamente me favor. llevo a toda la radio, hombre. Nos vamos todos para allá, nos hacemos ricos. Imagínate todo lo que hay que hacer en el convento, remodelamos todo, le damos una pintura a la fachada que está necesitada. Que nos avise, por favorcito, por favor, dónde está la mina, ¿no? Bromas aparte, efectivamente, hay gente muy confundida esta mañana, ¿no? Usted apoyó a Kuczynski, pero claro que apoyó al presidente Kuczynski. Frente al fujimorismo, por supuesto que sí. Y lo hice pública y notoriamente y lo hemos contado, con detalle, y está todo escrito. Y en esos tratos, que han sido pocos pero intensos, el presidente Kuczynski se portó como un caballero y fue una persona muy amable, muy bondadosa, sin ninguna habilidad política. Eso sí que hay que decirlo y lo dijimos desde el principio. Para esto no sirve. Eso está clarísimo. Ahora, si nos fijamos en los Fujimori, bueno, eso es una familia disfuncional, pues, una familia disfuncional que está manejando los destinos del Perú desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se los permitimos. O sea, acá no es que estas personas llegaron al poder solitas. Los congresistas que han estado sentados ayer discutiendo con el señor Mamani no son personas que cayeron del cielo sobre el Congreso. Llegaron con votación popular. Sus electores esperaban de ellos que les consiguieran chambitas, que les consiguieran obras, que les consiguieran más chambitas dentro de las obras. Entonces, si tenemos a una población que elige como clientela a una persona, tenemos estos resultados. Y, digamos, escuchar a Bienvenido Ramírez en la privacidad, digamos, es aleccionador de cómo él piensa que es, ¿no es cierto?, el trabajo de un congresista. Es una clientela, él tiene una clientela que satisfacer, que son las personas que lo ayudan en su campaña, a los que tienen que entregar puestos de trabajo. Entonces, yo hace muchos años le trataba de explicar a un congresista que eso no era posible y el congresista y yo no nos podíamos entender. No estábamos como que, no, él estaba en AM, yo estaba en FM, o yo estaba en FM y era AM. No nos entendíamos. No había forma de comunicarnos. Porque él no entendía que eso no era su trabajo. No entendía que eso no era su trabajo. Y eso es lo grave. Los congresistas que se están quedando hoy en el Congreso creen lo mismo, que su trabajo es conseguir chambitas, ¿no? Se les hizo unos carteles muy bonitos que hizo Transparencia. Nuestro trabajo no es, ¿no es cierto?, conseguir trabajo. O sea, bien grande para que lo pongan en sus oficinas. Tampoco es hacer gestiones ante ministros. Pero lo creen y creen que es su función. Es tráfico de influencias, por el amor de Dios. Es un delito. Cuando se hace para conseguir un resultado favorable en un expediente judicial o administrativo, y los expedientes de obra son expedientes administrativos, es tráfico de influencias. ¿Cómo no pueden saber lo elemental? Es como cuando me vienen a mí, que soy periodista, y me dicen, señorito, usted que tiene influencia. Mentira, no tengo ninguna, ¿no? Puedo ir a hablar con mi juez para que me resuelva, ¿no? Yo miro así, con la boca abierta, así, oiga, señor, yo no puedo ir a hablar con un juez para que resuelva a su favor. O sea, el colegio de abogados me sancionaría con toda razón. Primero, porque no soy su abogado. Segundo, estaría utilizando un poder de influencia que no tengo, pero que si alguna persona cree que lo tengo, lo estaría usando indebidamente para presionar en una causa. Eso es inaceptable. Pero claro, alguien tiene que haberte dicho que eso no se puede hacer. Y parece que a la gente nunca le han explicado que eso no se puede hacer. Los roles en nuestra Constitución están bien diferenciados. ¿Quiénes ejecutan? Los que tienen puestos ejecutivos. Presidente de la República, ministros, presidentes regionales, ahora gobernadores, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, jefes de programas, ¿no es cierto? Esos son los que ejecutan. No ejecuta nada el congresista, nada, absolutamente nada. Entonces hay gente que me dice, pero ¿por qué los escogen por regiones? Para que representen los problemas de la región. O sea, por ejemplo, un congresista sabe que en su región hay un problema de salud pública. Por supuesto que lo puede hacer público a través del Congreso. Y por supuesto que puede tener una iniciativa de ley. Y por supuesto que puede pedirle información al Ministerio de Salud sobre las acciones que se están tomando para evitar ese problema de salud pública. Como una preocupación que puede trasladar luego a sus electores. Pero no puede ir y decirles, yo les voy a poner el hospital, o la posta médica, o el colegio, o la carretera.
Como decía ayer el señor Bocángel, mira, ¿qué necesitas? Carreteras, colegios, postas, ese tipo de cosas. Obras, pues, obras. Claro. Obras que después quedan abandonadas, que no tienen presupuesto, que no sirven para nada, que fueron mal hechos. Todo esto es la madre, todo lo que estamos escuchando es la madre del cordero. Obras de a 5% para cada uno. Fresquecito, sin mover un dedo, hermano. 5 palitos fresquecitos sin mover un dedo, hermano. ¿Y saben qué da cólera? Mucha gente me lo ha escrito, ¿no? Este mes, miles de peruanos, no millones lamentablemente, pero miles de peruanos, tenemos que hacer a fin de mes el pago de regularización de impuesto a la renta. Y nos saca la mugre la SUNAT. Y hay que matarse para pagar en fraccionamientos durante todo el año esa plata. 8 de la mañana con 20 minutos, estamos a través de la red Sodón, con mil disculpas, tenemos problemas en internet, estamos haciendo hasta lo imposible por salir al aire, les agradecemos a toda la comunicación de nuestros gentiles oyentes, pero bueno, ha coincidido. Ha coincidido lamentablemente, probablemente por la cantidad de gente que está entrando por la web, se nos ha caído la página web, pero nos pueden escuchar por Facebook Live y también nos pueden escuchar por todas las demás emisoras de Sodomco, que también tienen sus propias páginas web, y también nos pueden escuchar por radio, ¿no? Así es. Y por la señal radial normal. Por Facebook me dicen el audio está bien, en el player que se viene, es en el player que se viene silenciando por defecto. Ok, bueno, muy bien, vamos a hablar del tema de cómo salir de esa situación. Ayer, incluso Rosa María, ayer se hablaba que habían entrado 2 militares pero habrán entrado para coordinar la seguridad, yo me imagino, ¿no? Porque mira, ya se esos son especulaba los mucho. típicos rumores golpistas. Salgamos del escenario golpista, ¿ok? Todo lo que no está en la Constitución es golpista. Entonces, ¿a qué nos vamos a ceñir? A la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Renuncia el presidente o es vacado. Cualquiera de las dos cosas puede suceder en las próximas 24 o 48 horas. Cualquiera de las dos cosas. Y no hay más que esos escenarios. Tiene que asumir Martín Vizcarra. Si Martín Vizcarra renuncia, asume Mercedes Arauz. Si Mercedes Arauz renuncia, ¿no es cierto?, asume el presidente del Congreso. Muchos dirán, eso es peor. Muy bien, vamos por partes. ¿Cuál sería el óptimo? Y creo que es una solución constitucional que dejaría satisfechos a todos. Asume Martín Vizcarra hoy, mañana, en el, como dice, término de la instancia que le demore volver de Canadá, porque el Perú no puede estar sin presidente, y una vez en el cargo, busca un pacto político de todas las fuerzas políticas, como se hizo en el año 2000. Tiene que hablar con Fuerza Popular, tiene que hablar con el APRA, tiene que hablar con la Alianza para el Progreso, incluso las que no están representadas en el Congreso, con las izquierdas, etc. ¿Y el pacto político en qué consiste? En que les diga a los 130 congresistas, tienen que escoger a uno decente entre ustedes para que sea el presidente de la República. Como lo fue Paniagua. Exactamente. Sí. Uno que no quiera reelegirse como congresista, uno que no quiera reelegirse en nada, ¿no es cierto? Fíjense las cualidades, ¿no? Que no tenga rabo de paja y que pueda conducir el país por 6 meses. Una vez conseguida esa persona, el Congreso la elige presidenta del Congreso, obviamente va a cagar la reta, o le pide su renuncia, se elige a esa persona como presidente del Congreso, el primer vicepresidente del Congreso y la nueva mesa directiva. ¿Por qué también se tiene que elegir el primer presidente del Congreso? Porque ese se queda como presidente, el primer vicepresidente del Congreso, como fue el caso de Carlos Ferrero, se queda como presidente del Congreso. Muy bien. Una vez hecho esto, Vizcarra renuncia a Mercedes Arauz o la vacan. Yo ya no sé también, porque está inmersa en una serie de problemas de tráfico de influencias de los que leí al principio del programa. Y finalmente, este nuevo presidente del Congreso, elegido entre los 130, convoca elecciones generales, y en 6 meses tenemos nuevo Congreso y nuevo presidente de la República. Esa es la solución constitucional, sin ningún sobresalto, óptima, que tiene que tener un cronograma. Primer problema, Vizcarra asume, los partidos no quieren hacer un pacto político porque no quieren elecciones adelantadas. Si no quieren elecciones adelantadas, bueno, no se puede hacer nada, salvo que la calle lo demande todos los días, ¿no es cierto?, hasta que finalmente se logre convencer a los políticos que necesitamos elecciones adelantadas, porque este Congreso no tiene ningún prestigio, ninguna credibilidad y está incurso en serios problemas de inmoralidad pública.
¿Ok? ¿Demorará? Sí, demorará. Pero esa es una salida. La otra salida, que también es constitucional, que es que el vicepresidente llegue y diga: yo no quiero ser presidente. Y Mercedes Arauz asuma la presidencia y tenga que hacer lo mismo. Cosa que va a ser muy difícil, porque ella, siendo presidenta del Consejo de Ministros en este instante, está absolutamente desprestigiada por su participación directa en las mentiras y en la compra de votos en el Parlamento. Lamentablemente no es la llamada. No puede asumir esa llamada. Luego tenemos la tercera posibilidad, que es que Galarreta asuma la presidencia, cosa que va a ser absolutamente rechazada por la población, porque si estamos donde estamos, ¿no es cierto?, es por culpa de dos: del presidente de la República y de los Fujimori. Y de su pleito cainita, ¿no es cierto? La gente no quiere ni a los Fujimori en el poder, ni a sus representantes, ni a ningún representante de Pablo Kuczynski. Se tiene que buscar una persona, o sea, yo creo que un justo ahí en Sodoma, ¿no? O sea, una persona, que no tenga necesidad de reelegirse como congresista, que no tenga aspiraciones a una reelección presidencial, ¿no es cierto? Porque tampoco podría postular a la presidencia hasta 5 años después de dejado el cargo. Entonces, esas personas, y que pueda conducir desde el Congreso algunos procesos, como se condujo durante la época Paniagua, breves, ¿no es cierto?, de reestructuración parlamentaria, por lo menos, y que se pueda hacer en ese breve proceso, si es posible, algunas iniciativas de reforma constitucional para justamente prever situaciones que en este momento no son previsibles. Ahora, un Congreso que ha modificado la Constitución vía reglamento del Congreso, o sea, de facto, de la manera más absurda que se puede hacer para que, evitar la censura, ¿no es cierto?, de gabinetes, no sé si sea el llamado a estar a la altura de las circunstancias históricas. Porque que un presidente renuncie es un hecho grave, pero la población demanda que si el presidente se va, el Congreso se vaya con él. Así de claro. Eso es un clamor popular. O sea, Ahorita, absolutamente en este momento, popular. Si todos usted quieren... sale a hacer una encuesta pública, el 90-95% de que se vayan todos. Que se vayan todos. Y que se vayan todos implica, además, que le permitan a Vizcarra formar un gabinete en una salida de transición, que ese gabinete no se quede si es que el presidente del Congreso asuma, pero que ya se vaya planificando con un cronograma electoral, que en 6 meses podemos tener elecciones. En 6 meses. O sea, con las elecciones regionales y municipales podríamos estar eligiendo perfectamente congresistas y presidente de la República en un solo acto, en un solo proceso, complicado para la OMP de manejar, pero en un solo proceso, con otras reglas de financiamiento público, por cierto, y privado, con otras reglas de financiamiento privado que acaben con el origen de todos estos males, ¿no? Porque el caso de Lavallato es el origen de todos estos males. Entonces, que acaben con el origen de todos estos males y que los partidos que tienen problemas con la justicia los resuelvan en la justicia, no en el Congreso. Hay una parte en la que Mamani dice: tengo miedo porque la fiscalía me persigue. ¿Quién te va a perseguir? Si la fiscalía está con nosotros, estás en el gobierno. De esas citas hay, una tras otra, lamentables. En teoría hoy, en unos minutos, iba a venir el señor Richard Acuña. Su partido ya tomó una decisión, así que espero que esta vez nos honre con su cual se está cuestionando, pero Pablo Kuczynski, ni personales ni de terceros, no se puede. Y el congresista no puede gestionar intereses de sus alcaldes, porque no son sus alcaldes, son los alcaldes del Estado peruano. Y no son sus obras, son las obras del Estado peruano. Aquí la gestión de intereses es inaceptable. Yo hace muchos años que lo digo. Este verbo representar, que se utiliza en el Congreso para justificar lo que ustedes han escuchado anoche, es la madre de toda la corrupción. Cuando el congresista se le dice: tú no tienes que legislar, tú no tienes que fiscalizar, tú solo tienes que representar. Y eso significa ir a ver ministros, ¿no es cierto?, para presentarles las obras de tus alcaldes. Esa es la madre de toda la corrupción. Esa conducta, si no la han entendido como fuente de dolo, bueno, pues hagamos la dolosa de una vez, para que no se repita. Los ministros no pueden recibir congresistas por una razón muy simple: los congresistas no tienen iniciativa de gasto.
Eso sí está específicamente señalado en la Constitución. No tienen iniciativa de gasto, no proponen obras, no pueden proponerlas. Están prohibidos de proponerlas. Las propone el sector. El sector. Y los órganos ejecutivos del sector y los órganos ejecutivos del Estado peruano en sus 3 niveles descentralizados: gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital. No las proponen los congresistas, no pueden gestionarlas. Una y otra vez repitan eso. Pero hay que ver, el ministro Yufra dice que gestionar es normal. Claro, es normal si tiene 2.300 pedidos y no les contesta a todos con un: señor, yo no puedo atenderlo, porque eso le corresponde tramitarlo al presidente regional o hoy gobernador regional por la vía regular. O el alcalde será atendido por la vía regular. Pero si usted viene a darle su ayudadita, a traerle su padrino, a darle su empujoncito, ¿no es cierto?, le está destruyendo el presupuesto público. No se puede. Pero ahí está la madre de todo el cordero. Y ese fue el camino que el presidente de la República, Mercedes Arauz y Kenji Fujimori pactaron para poder cooptar congresistas de Fuerza Popular. Y les iba bien, porque ayer Bienvenido Ramírez, si escuchan bien el audio, le dice: nosotros tenemos 18. Ellos formalmente tienen 12. Habían 2 que habían expresado su intención de votar con ellos, o sea que ya tenían 4 más debajo de la manga. Nosotros tenemos 18. Ellos tienen 18 porque están contando a los 3 de Belaúnde, Ceballos y Costa, que ya anoche anunciaron, por supuesto, que evidentemente si el presidente no renuncia lo vacan. ¿Ok? A esta hora, la situación del presidente, por supuesto, es absolutamente precaria. Si el presidente no renuncia hoy, lo vacan de todas maneras. Los votos de Acción Popular, el APRA, Alianza para el Progreso y los no agrupados, más, supongamos que Keiko Fujimori haya perdido fuerza y tenga solo 50 votos, en el peor de los casos, ya llegamos a 90, más de 90 votos. Ya lo anunciaron, Alianza para el Progreso ya lo anunció, Acción Popular lo ha anunciado, el APRA lo ha anunciado, ya está todo anunciado. Entonces, hay una especulación de que el presidente renuncia a mediodía, bien por él, porque si no mañana lo vacan. Además, ¿cómo se va a presentar al Congreso con su abogado que ha estado en uno de los videos? O sea, ¿cómo se va a presentar con el abogado que estaba diciendo: yo el lunes hablo con Bruno, no te preocupes, te doy su teléfono de todas maneras, ¿no? Ayer Alberto Boria ha dicho que eso es normal, que a él lo invitaron para explicar los los aspectos jurídicos de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski. El señor Mamani, muy interesado en los aspectos jurídicos de la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Sí, Juan. Ese es otro problema, no les creo nada. Han mentido tanto en los últimos meses, tanto, que es muy difícil de creer. Ayer un señor periodista que se llama Daniel Tittinger ha estado insultándome, creo yo, sacando un tuit mío del año 2017, enero de 2017, donde digo que Pedro Pablo Kuczynski me parecía una persona bondadosa y que tenía un trato de caballero. Y en enero de 2017 yo lo podía asegurar. Es que es tu experiencia personal, tú has Así es. conversado con él. Hasta diciembre del año pasado yo hubiera podido decir eso. El señor Tittinger cree que las personas no cambian. Me imagino, ¿no? Como decía Luis Alberto Sánchez, solo los Dios y los imbéciles no cambian, y algunos moluscos. Entonces, es evidente que la conducta del presidente no solamente se ha deteriorado en la mentira, sino que se ha agravado. Por eso traigo el ejemplo. No es que se haya deteriorado solamente, se ha agravado. Hay un agravamiento. Lo de ayer es un agravamiento. O sea, ya no es una mentira que tal vez no calce, ¿no es cierto?, en la figura exacta de la vacancia y que sería mejor que renuncie. No. Ya estamos hablando de una conducta delictiva, flagrante, porque estos videos, si bien el señor Mamani no ha dado la hora y el día, el señor Borea dicen que son de anteayer. Sí, de lunes. Estamos hablando de casi 48 horas. Es casi flagrante. O sea, si hubiera flagrancia estarían todos detenidos, ¿no? O sea, pidiéndole al Congreso que los ponga a disposición de la justicia. Cosas que también podría pasar hoy, ya no sé. ¿Ok? Pero, o sea, decirte por qué tú votaste por PPK, obviamente porque el PPK en el 2016 era una mucha mejor opción que Keiko Fujimori. Y lo sigue siendo, ¿ah? Hoy. De ahí que mucha gente ayer decía que se vayan todos. Y que se vayan todos es un sentimiento en este momento popular y extendido. Pero hay que darle un contenido constitucional.
También hay que recordar, Rosa María, quién ha puesto a estos señores en el Congreso. Todititos lo que... Keiko Fujimori. Todos los que están ahí son de Keiko Fujimori. Disidentes porque querían que se les dé algo que Keiko Fujimori no podía darles y que no estaba dispuesta a dárselos porque no quería transar con el gobierno. ¿Ok? Pero todos son del Fujimorismo. Este es un pleito cainita, pero todos son del Fujimorismo. Entonces, entre la plataforma de Keiko Fujimori y la otra, ¿cuál te queda? La otra, pues. Un genio el señor. Y por supuesto, Daniel Urriesti, Beto Ortiz, todos lo retuiteaban anoche. Dice, ¿yo qué tengo que ver en este lío? El señor se comportó como un caballero y fue una persona bondadosa, sin habilidades políticas. Y eso lo dije desde el primer momento. Este señor no tiene habilidades políticas. Ninguna. Bueno, lo ha demostrado. Ha escogido todos los peores pasos que se pueden dar en política. Si hubiera un manual de cómo ser vacado, ¿no es cierto? El presidente de la República, el actual, hasta esta mañana, lo llena así check por check. Ahora, hay una indignación total, popular, extendida, que se vayan todos. Mucha gente me ha preguntado ayer, ¿cómo hacemos para tener elecciones generales? Esa es la pregunta que hay. El Congreso puede ser disuelto, el presidente de la República puede renunciar y disolver el Congreso, Vizcarra tiene que juramentar hoy mismo, mañana mismo. Bueno, de todo eso vamos a hablar después de la pausa, no se preocupen. 8:17, pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Su presencia y nos dé un adelanto de lo que cree que va a pasar en las próximas horas. Hay una especulación larga en este momento en el cual se dice que el presidente podría renunciar al mediodía. Digo especulación porque de Palacio de Gobierno no hay ninguna confirmación de que el presidente vaya a dar un mensaje al país hoy en ninguna hora. Así que vamos a ver si mañana se presenta. Pero lo que sí es grave, creo yo, es que se especule sobre estas cosas sin que Palacio de Gobierno salga a decir nada. Ayer hubo una conferencia del Consejo de la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro Bruce y el ministro Yufra, que es el más mencionado en estos videos, negándolo todo, por cierto, ¿no? Diciendo que así son las cosas, que las gestiones son así, ¿no es cierto? Y lo mismo que el señor Moría, que así son las gestiones, que los congresistas gestionan sus obras, no son sus obras, Dios mío, en fin. ¿Tenemos el invitado o no? No ha llegado todavía. No ha llegado. Perdón, está en el canal 9 en este momento. ¿Ah? Han comentado que está en el canal 9. Han comentado que está en el canal 9. El señor tiene, como San Martín de Porres, el don de la ubicuidad, ¿no? Una maravilla son. Yo entiendo que este es un programa pobre y modesto, pero en fin, tendrán sus preferencias. Por algo son congresistas y por algo ustedes piden que se vayan todos. Ahí está. Efectivamente, ahí está. Al centro. Al centro. Ay, qué graciosos son. Sí, mañana fijo voy, de todas maneras. En fin, a ver, doctora, consulta. El presidente interino también contará con sueldo vitalicio. Señor Víctor, ¿le parece relevante? O sea, ese es un tema relevante. Ya, si cuenta con sueldo, no le puedo contestar en este momento, pero verdad, de todas las cosas que tenemos que contestar, si va a contar Vizcarra con sueldo vitalicio o no, no lo sé. No tengo ni idea, ¿no? Y bueno, ¿qué cosa? Me dicen, ¿puede PPK disolver el Congreso, convocar elecciones generales y renunciar? No puede. Se los explico otra vez. El presidente de la República solo puede disolver el Congreso cuando han censurado a 2 gabinetes. Y según el Congreso actual, y renuncian todos los ministros. Eso no ha sucedido. No puede convocar a elecciones generales el presidente de la República fuera de los plazos establecidos en la ley y en la Constitución. Sí puede renunciar, eso sí puede hacer. La única forma de que el presidente convoque a elecciones generales fuera de los plazos es que renuncie él, sus 2 vicepresidentes y asuma el presidente del Congreso. Y aún así, que esa fue la solución que tuvimos con Paniagua, hay ahora unos iluminados que dicen que el artículo que señala la sucesión constitucional implica elecciones única y exclusivamente para el presidente y la plancha presidencial, lo cual es absurdo, ¿ok? Ya lo hemos discutido largamente. Entonces,
de nuevo, no puede PPK disolver el Congreso, no puede convocar elecciones generales y sí puede renunciar. El único que puede convocar y debe convocar elecciones de inmediato, dice la Constitución, de inmediato, es el presidente del Congreso. ¿Tiene que ser Galarreta? No, señor. Marta Hildebrand fue removida de su cargo y se elige a Paniagua como presidente del Congreso. Su primer vicepresidente, Carlos Ferrero, asume el cargo de presidente del Congreso y él jura como presidente del Perú. Eso es. Entonces hay que buscar a alguien que pueda asumir la presidencia de la República por 6 meses y a alguien que pueda ser su vicepresidente. Es el único camino constitucional. Ayer me decían, podemos convocar un referéndum. No se convoca referéndum para disolver el Congreso. No hay revocatoria de congresistas. No hay. Está específicamente prohibida la revocatoria de congresistas. Sí hay revocatoria de otras autoridades, pero no de congresistas. Entonces, utilicemos las herramientas que tenemos en la Constitución. ¿Por qué? Porque si no las usamos, nos vamos al golpe de Estado. Si no nos aferramos a lo que dice la Constitución, nos vamos a una situación golpista. Y siendo golpista va a ser impugnable por cualquiera el día de mañana. Impugnable por cualquiera. Esas elecciones no son limpias, no tienen un origen válido, es un origen espurio. Entonces necesitamos hacer las cosas con limpieza. O sea, no se sale de la mugre tirándose uno encima más mugre, pues. Se sale de la mugre tratando de limpiar al máximo posible el camino para poder salir. Entonces, no inventemos soluciones golpistas, no inventemos nada. Me dicen, ¿se puede convocar una constituyente? Ahí hay un gran problema, señor Marlon Vázquez, un problema histórico. Cada constitución tiene su mecanismo de reforma. Si la constitución quiere ser reformada, se tiene que reformar dentro del Congreso o dentro del Congreso con referéndum. ¿Ok? Ese es el mecanismo actual. Para convocar a una constituyente normalmente tiene que haber un golpe de Estado. Ese es el problema. ¿Puede un presidente de la República convocar a una asamblea constituyente? No está dentro de sus funciones. Pero de facto, o sea, como gesto político por la vía de los hechos, se ha hecho en el Perú en repetidas ocasiones. Y no solamente en el Perú, en todo el continente. Con a veces muy malos resultados, dicho sea de paso. ¿No? Porque esta idea de que todo se va a refundar, ¿no es cierto?, también es absurda. Pensamos en el año 2000 que salíamos de un proceso de corrupción y entrábamos a un proceso democrático. Miren, 18 años después. Son los mismos videos. Los mismos videos, ¿no? A ver, la cara. Hoy día, el sentir lo mismo, ¿no? Era igual. Hoy día inicié el noticiero en la mañana diciendo, bienvenidos a la edición del 15 de septiembre del año 2000. Porque es lo mismo que dijimos el 15 de septiembre del año 2000. Igualito. Porque el 14 fue la presentación de los videos. Claro. O sea, el video Curi Montesinos, que es el que abre la caja de Pandora de la corrupción, es un video donde se transan $10.000. Es un video de $10.000 para comprar un congresista. Ahora parece que son más caros, ¿no? Necesitan 5 palitos. Pero, eso es lo que era. Acá no hay billete, pero lo que hay es promesa de billete. Y como les explico, hay dentro de la comisión de delitos la modalidad tentativa. Eso es evidentemente tráfico de influencias. No hay tentativa, se le ofrece. Hay la oferta, hay la promesa. Basta con la promesa de un funcionario público que te promete eso, interceder ante otra autoridad. O sea, si eso es delito, ¿cómo va a ser normal, pues? A ver, que me expliquen todos los que dicen que eso es normal. Es normal, ¿ah? Que tú en un procedimiento administrativo que estás, digamos, tratando de sacar adelante para tu pueblo, te den una ayudadita. Y que encima de eso tú te lleves, ese es el primer delito, tráfico de influencias. El otro es colusión o cohecho. Porque lo que les están diciendo es que de eso tú te vas a llevar tu parte, tu porcentaje, tu 5%. Nada más en estos tiempos, cuando ya la Bayato ha explotado, cuando ya todo el mundo sabe lo que es la corrupción en la industria de la construcción, cuando ya todo eso está claro, entonces, ¿no? No ha cambiado nada, pues. Es que es el mismo fujimorismo, pero se les dijo, se les advirtió. Y es el mismo fujimorismo que no va a cambiar, sea el de Keiko, sea el de Kenji. Es el mismo fujimorismo del año 90. ¿Ok? De los 90, digamos, ¿no? Entonces, si es el mismo y en el 2000 aprendiste que no, y fue una lección muy amarga para todo el país, se suponía pues que ya habíamos aprendido esa lección.